En los años 30 en México, las preocupaciones de la década anterior, que habían estado centradas en los efectos de la revolución, fueron reemplazadas por la redefinición de la identidad de la nación y la manera en que México se veía a sí mismo. Podemos imaginar el momento con la frescura del descubrimiento del alma propia. Son los años que cubre la personalidad del presidente Lázaro Cárdenas. Se les dibuja como una larga y colorida fiesta popular espontánea, cuyos lenguajes se convierten en programa de gobierno. El presente se llenaba de sentido a través de la recuperación y valoración del pasado. Es la época en que la antropología buscó definiciones, manera de ser y de pensar, e investigó la pluralidad de las culturas y regiones del país. Trazó los mapas del mundo indígena con miras a establecer programas de gobierno que defendieran costumbres y lenguas, y en este contexto se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Empezaron entonces a cruzarse muchos caminos: el de la revolución con su historia, el del arte antiguo y la estética contemporánea, los lenguajes y vocabularios de la plástica y de la arquitectura, del retrato de los mexicanos en el muralismo y en los propósitos didácticos de la museografía, las vocaciones del magisterio y la construcción de la República como la suma de sus instituciones. Una de las principales preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue la educación como prioridad de las políticas públicas. Después de la Revolución, México tenía una población mayoritariamente rural y analfabeta. En 1918, el presidente Carranza intentó encauzar el sistema educativo hacia una educación libre y laica que coincidiera con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución. Pero la situación del país hacía muy difícil llevar a cabo los planes del gobierno. Para romper con el sistema que había funcionado durante el porfirismo, Carranza desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. Suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y dejó la educación básica en manos de los estados y municipios. El proyecto no funcionó por falta de presupuesto, y según datos de la época, solo en 1919 en la capital de la República cerraron 128 escuelas y 25,000 niños quedaron sin instrucción. Fue entonces cuando el gobierno federal creó el Departamento de Educación Pública para asumir de nueva cuenta el control de la educación. Tras la muerte de Carranza en mayo de 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta se encontró con una situación difícil en extremo. La mayoría de las escuelas primarias del país no funcionaban. Los maestros no recibían sus pagos y los índices de deserción eran muy altos. Fue al año siguiente, en septiembre de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública y por iniciativa de José Vasconcelos, que comenzó a concretarse una política de Estado en materia educativa.